Desde 1933, año de Vané, la última de las 7 grandes apariciones reconocidas por la Iglesia, hasta hoy, se han registrado apariciones en casi 400 lugares de todas partes del mundo, apariciones caracterizadas por las modalidades más diversas. Puede uno preguntarse por qué asistimos a este último siglo a un número de apariciones, o mejor, a una serie de apariciones superior al de los casi 2000 años precedentes. Sin duda, la introducción de los medios de comunicación ha jugado un rol no despreciable en todo esto, porque han logrado que llegue a un público vastísimo, se guarden los testimonios de las personas involucradas y se documente y recuerde lo que en otro tiempo se circunscribía a pocos o se olvidaba después de su muerte. Se puede también considerar que hoy todo lo que tenga que ver con el misterio suscita un gran interés. Vivimos en un tiempo difícil y aún inconscientemente buscamos signos. En consecuencia, toda posibilidad de apertura a lo trascendente se tiene en cuenta y suscita la atención general. Que el momento es riesgoso lo saben todos. Nos corresponde hacer caso a las advertencias y actuar en consecuencia. Veamos ahora las apariciones más notables y mejor documentadas de los últimos 60 años. Head. En 1936 comenzó en Head, Alemania, en la frontera con Holanda, en pleno régimen nazi y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, una serie de más de 100 apariciones de la Virgen a 4 niñas entre los 11 y los 13 años: Grete y Maria Hasenford, Annie Schulte y Susie Bruns. La Virgen se manifestó junto a la iglesia del pueblo, en el cementerio, a donde las pequeñas fueron atraídas por una insólita luminosidad. Una joven mujer muy bella, con corona en la cabeza, vestida sencillamente de blanco. Entre los brazos tenía al niño Jesús, que con la mano derecha sostenía una esfera dorada sobre el cual se erigía una cruz. La señora se elevaba a 1 metro de la tierra y entre sus pies y el suelo había una nube azulada. Las apariciones se repetían siempre en el cementerio y la noticia llega a oídos de la autoridad nazi, que interviene y por más de 1 mes retiene a las niñas en un hospital de Osnabrück, con la intención de someterlas a examen. Cuando las liberan, les prohíben volver al cementerio, en cuya puerta se coloca una guardia. Sin embargo, las apariciones continúan en un jardín no lejos del Camposanto y no cesarán sino hasta noviembre de 1940. La Virgen que se aparece en Head casi nunca habla, pero se comunica con las niñas a través de los gestos, la sonrisa o expresiones de dolor. A partir de 1938, la Reina del Universo, así se define ella frente a las niñas, invita repetidamente a las jóvenes videntes a la oración y varias veces se muestra llorando. Da a cada una de ellas, a las niñas, un secreto que las otras no oyen, para comunicarlo solo al Papa. Probablemente a causa de la difícil situación política y de las intimidaciones del régimen, este caso no se siguió como se debiera, y a pesar del parecer favorable de una comisión eclesiástica de estudio, faltó el reconocimiento oficial. En el lugar en que la Virgen ha llorado por los horrores que esperaban a Europa, se ha registrado, como en tantos otros lugares de apariciones, un gran aumento de fe y una intensa presencia de peregrinos. Ámsterdam, de 1945 a 1959. Se registra una serie de más de 50 apariciones en Ámsterdam, Holanda, a una mujer de nombre Ida Peterman, que al inicio de las apariciones tenía 40 años y vivía modestamente con sus 3 hermanas. Ida trabajaba como empleada. Las apariciones tuvieron lugar en su casa y fue testigo el director espiritual de la mujer, el dominico padre Free. La primera vez, la Virgen se apareció a Ida el 25 de marzo de 1945 en una habitación del apartamento, mostrando el rosario e invitando a recitarlo sin cansarse. Señaló luego algunas fechas, entre ellas el 5 de mayo, que fue el día del final de la guerra en Holanda. A la vidente se le mostraron algunos soldados en uniforme y se le dijo que pronto regresarían a casa. Luego, siempre en visión, le fue impuesta a Ida una pesadísima cruz que apenas lograba llevar
y que simbólicamente expresaba cómo su vida futura sería de sacrificio y servicio. En las siguientes apariciones, la Virgen explicó a Aída que su tarea consistiría en llevar a la humanidad que tercamente se obstina en no aceptar el proyecto de salvación de Dios al mensaje de la cruz. A Aída Pierderman, la Virgen le dio grandiosos mensajes sociales. Habló de justicia y de amor al prójimo. Explicó cuáles eran las fuerzas del bien y cuáles las del mal e indicó, en términos constructivos, los tiempos nuevos que vendrían. María se llamó Madre de los Pueblos e invitó a la humanidad, a través de la vidente, a considerarse unida en un solo pueblo. Se le dictó también una sencilla pero sugestiva oración que dice así: Señor Jesús, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de desgracias, enfermedades y guerras. Que la Señora de todos los pueblos, que un día fue María, sea nuestra abogada. Amén. La Virgen recomendó recitar con insistencia esta oración y trabajar todos en la gran obra del mundo. Aída le encargó el trabajo de llevar este mensaje al mundo. Los temas básicos de las apariciones de Ámsterdam son la responsabilidad de cada uno de nosotros en la realización del gran proyecto de Dios y la necesidad de purificar la tierra. El mensaje también está dirigido a los eclesiásticos y al Papa. En la última aparición, la número 56, la Virgen mostró a Aída el globo terrestre del que emergieron numerosos rostros humanos de todas las razas. La aparición concluyó con una visión de la hostia consagrada que irradiaba una gran luz, mientras una voz decía: el que me come y bebe consigue la vida eterna y recibe el verdadero espíritu. Aída tuvo aún durante 25 años visiones de Jesús y breves mensajes que ella consideraba enviados por él. Montichiari. En los últimos años de las apariciones de Ámsterdam se da un caso importante en Italia, el de Montichiari, en Brescia. Se trata de una serie de apariciones de notable importancia que comienzan en 1946 y que, si bien no han sido reconocidas por la Iglesia, son consideradas entre las más relevantes de la época moderna. La vidente Pierina Gili, enfermera, tiene 35 años cuando comienzan los hechos. La primera vez, la Virgen se aparece en su habitación. Está vestida de color violeta y llora. 3 espadas atraviesan su corazón. De repente dirige una petición a la vidente: oración, sacrificio y penitencia. Sigue para Pierina un periodo de sufrimientos físicos y morales en el que se le muestra en visión el infierno con sus tormentos. En sucesivas apariciones, tanto en su casa como en el hospital donde trabajaba, la Virgen se define a Pierina como rosa mística y le da mensajes dirigidas a las órdenes religiosas, invitando a todos a dedicarle el 13º día de cada mes y a hacer penitencia. Afirma haber sido constituida mediadora de la humanidad entera, y en particular de las almas consagradas, y promete su protección para la revitalización de la fe y el retorno de las órdenes religiosas al espíritu originario de los fundadores. Bajo muchos aspectos, estas apariciones completan el discurso de Ámsterdam. Varias apariciones se dan en la catedral de Montichiari, luego de que la vidente se comunica en presencia de muchas personas. En diciembre de 1947, la Virgen se aparece a Pierina acompañada de 2 niños, y cuando se le pregunta quiénes son, responde: Jacinta y Francisco, los 2 pequeños videntes de Fátima, muertos poco después de las apariciones de 1917. Ellos te acompañarán en todas tus penas. Ellos también han sufrido, aunque eran más pequeños que tú. Te ayudarán, pero yo te pido sencillez y bondad, como la de ellos 2. Luego la Virgen hace referencia a Bonate, Bérgamo. Lamentando su falta de fe, 2 años antes, en 1944, la Virgen se había aparecido varias veces, en el mes de mayo, a una niña de 7 años, Adele Roncalli, vestida de blanco y azul
y adornada con una espléndida diadema. El 21 de mayo hubo también un milagro del sol, que había dado vueltas ante centenares de personas. La iglesia había negado la autenticidad de la aparición. Antes de alejarse de la visión interior de Pierina, la Virgen le muestra su corazón, del que brota una luz enceguecedora. En aquella ocasión, otras personas en la iglesia ven a la Virgen y se curan de sus males. Un niño paralítico logra caminar y una joven muda comienza a hablar. Esta rica y compleja aparición en la catedral fue la última de la primera serie de apariciones. Pierina fue interrogada muchas veces por la autoridad eclesiástica y se le insinuó que se mantuviera en silencio y se retirara a un convento, pero ella prefirió vivir 20 años en Brescia como ama de llaves en un convento de franciscanos, sin emitir votos. Durante este periodo hubo pocas apariciones y destinadas solo a ella. Todo comenzó de otra forma en 1966, luego de que la Virgen informara a Pierina que era oportuno hacer una peregrinación a Fontanelle, una pequeña localidad cerca de Montichiari, donde hay una gruta con una fuente. Aquí la Virgen se apareció a Pierina en la fecha indicada, 17 de abril, y dijo que esa fuente sería dotada de una fuerza curativa. Le pidió que se erigiera una cruz e invitó a todos sus hijos a visitar ese lugar después de orar en la iglesia. Luego abrió los brazos y extendió su manto hasta cubrir todo el mundo. En otra aparición, el 13 de mayo, invitó a beber el agua de la fuente de Fontanelle y a que los enfermos se sumergieran allí, un signo de amor por la humanidad sufriente. Explicó a petición de la vidente que el enorme manto a la vez representaba su amor materno, que quiere abrazar a toda la humanidad y a todos mis hijos. Fueron numerosas las curaciones y los milagros del sol. Luego de otras 2 apariciones en Fontanelle, el obispo de Brescia prohibió a Pierina que fuera a la fuente. Las apariciones continuaron en la casa, en el jardín y en la iglesia de Montichiari, y fueron más de 40 entre 1968 y 1983. En la última aparición, el 24 de marzo de 1983, la Virgen dijo, entre otras cosas: la ciencia humana querría acabar con la obra de Dios, pero Él es poderoso e infinitamente misericordioso. Por eso me ha enviado también a Fontanelle para derramar su gracia. Hijos míos, no se dejen inducir en el error. Permanezcamos unidos. Oren. Hagan de este lugar un centro de paz. Aquí estaré siempre presente para acoger sus oraciones y sus penas y para transmitirlas a mi divino Hijo Jesús. Como ya dijimos, el caso de Montichiari Fontanelle no ha sido reconocido oficialmente, si bien varios sacerdotes a título personal se han expresado favorablemente. Tre Fontaine. Otro caso italiano sucedido poco después del final de la guerra, en 1947, el de Tre Fontaine, en Roma. El vidente se llama Bruno Cornacciola y en aquella época tenía 34 años. Estaba casado y tenía 3 hijos. Bruno Cornacciola tiene a sus espaldas una vida difícil y desordenada. De familia muy pobre y bastante carente desde todo punto de vista, había sido bautizado a los 14 años, casi por casualidad. Había participado muy joven como voluntario en la Guerra de España, militando de parte de los marxistas. Allí había conocido a un protestante alemán que le había inculcado un odio feroz por el Papa y el catolicismo. Al volver a Italia se había hecho bautista y luego adventista, y se había convertido en un orgulloso adversario del culto a la Virgen. El 12 de abril de 1947, Bruno da un paseo con sus hijos Carlo, Isola y Gianfranco y los conduce a la periferia de Roma, en la Laurentina, no lejos del convento de los trapenses de Tre Fontaine. Aquí, según la tradición, fue decapitado el apóstol Pablo. La cabeza decapitada habría dado 3 vueltas sobre el terreno y en cada punto habría brotado una fuente, de aquí el nombre de Tre Fontaine. El lugar es una colina muy tranquila,
con muchos árboles y grutas excavadas en el terreno sedimentario. Mientras los tres niños juegan, Bruno prepara un texto con el cual pretende demostrar que María no es virgen, que la Inmaculada Concepción es una fantasía, al igual que la Asunción al cielo. Mientras Cornacchiola consulta la Biblia para encontrar los pasajes adecuados para sostener sus afirmaciones, los niños lo interrumpen diciéndole que han perdido la pelota. Lo sucedido después lo cuenta el mismo Bruno en el libro La Madonna è apparsa e ha parlato nella grotta delle Tre Fontane. El texto dice así: le pido a Gianfranco que no se mueva y le doy una revista para que se entretenga. Luego, con los demás, me pongo a revisar cada planta para asegurarme de que el más pequeño no se aleje y caiga en un hueco. Lo llamo de cuando en cuando, pero en cierto momento no me responde más. Entonces me precipito a ver y descubro al niño a la izquierda de la entrada de una gruta, de rodillas y con las manos juntas. Hablaba con alguien que yo no veía, pero que parecía estar ante él. Bella señora, llamó a mi hija Isola, que tenía un ramillete de flores en la mano, y a Carlo. Nos acercamos los tres a Gianfranco. ¿Ven algo?, les digo. Nada, responden los muchachos. Pero de pronto Isola se arrodilla y junta las manos y exclama, dirigiéndose a un punto de la gruta: Bella señora. Pienso que es una broma de los muchachos, pero también que la gruta puede estar embrujada. Le digo entonces a Carlo, que está a mi lado: ¿y tú no te arrodillas? Pero vamos, me dice, pero no termina de hablar cuando cae a tierra de rodillas, con las manos en oración, y mira hacia donde lo hacen sus hermanos. Me lleno de miedo y busco sacudir a los niños, pero parecen de piedra. Los miro mejor, se han vuelto blanquísimos, casi transparentes. Sus pupilas se han dilatado. Señora, sálvanos tú, murmuró espontáneamente. Apenas terminó la invocación y me parece sentir dos manos detrás que me empujan y me quitan un velo de los ojos. En ese instante, la gruta desaparece ante mí. Me siento ligero, muy ligero, casi suelto de la carne y rodeado de una luz eterna, en medio de la cual veo la figura de una mujer paradisiaca que no me es posible describir. Solo puedo decir que el rostro de tipo oriental y del color oliváceo era de una bella digna. La mujer tenía los cabellos negros y recogidos, visibles en cuanto lo permitía el manto que da la cabeza, bajaba hasta los pies. El manto era del color de los prados en primavera. El vestido era cándido, ajustado en la cintura por una cinta rosa que descendía hasta las rodillas. Los pies desnudos se apoyaban en la roca. Tendría unos 65 de altura. La bella señora tenía un libro gris en la mano derecha y con la izquierda indicaba una tela negra que estaba en tierra y una cruz despedazada. Luego la bella señora habló con voz dulcísima y dijo: soy la que soy en la Santísima Trinidad. Soy la Virgen de la Revelación. Tú me persigues, pero basta. Entra en el rebaño santo, corte celestial en la tierra. Los 9 viernes del Sagrado Corazón que hiciste antes de entrar en el camino de la mentira te han salvado. Bruno se siente invadido de una intensa felicidad, al tiempo que la gruta, de costumbre maloliente, despide un dulcísimo perfume. Luego María da al hombre un mensaje para el Papa y también un signo particular para convencerlo de que en verdad ha tenido una aparición del cielo. Cuando encuentres a un sacerdote en la iglesia o por la calle, dirígete a él con estas palabras: Padre, debo hablarle. Si él te responde: Ave María, hijo mío, ¿qué quieres?, pídele que te escuche, porque ha sido escogido por mí. Le dirás lo que te mande el corazón. Obedécele, porque él te hallará hacia otro sacerdote con estas palabras: Él es la persona justa para tu caso. Luego irás donde el Santo Padre,
el pastor supremo de la cristiandad, y le llevarás personalmente mi mensaje. Te conducirá a él una persona que yo te indicaré, muchos a los cuales contarás esta aparición que no te creerán, pero tú no te desanimes. Dichas estas palabras, la bella señora le indica a Corconochiola la Biblia que aún tiene en mano. Luego se voltea y se aleja entre las rocas en dirección a San Pedro. El gesto de la Biblia puede interpretarse como una invitación a buscar allí la verdad de que Bruno estaba combatiendo antes de la aparición. Padre e hijos salen de su éxtasis, se dirigen hacia su casa comentando lo sucedido, pero antes se detienen en la iglesia de Trefontaine y Bruno hace que su hija le enseñe el Ave María, que ya había olvidado. En casa, los niños cuentan todo a su madre, que se conmueve y se alegra. En los días siguientes, Cornacchiola va en búsqueda de un sacerdote e interpela a varios, pero ninguno le responde con las palabras que le indicó la Virgen. Finalmente, por consejo de su esposa, decide ir al párroco, pero como éste lo conoce como un acérrimo enemigo de la iglesia, no se atreve a ir primero donde él. Así que habla primero con un sacerdote que oficia en la misma iglesia, que le responde exactamente con las palabras que esperaba, y lo remite al párroco como la persona más indicada. Bruno y su mujer se confiesan y comulgan, y vuelven a ser parte de la comunidad parroquial, de la que hacía tiempo habían salido. Siguen otras apariciones. El 6 de mayo, Cornacchiola vuelve a la gruta para agradecer a la Virgen lo que le ha concedido, y de nuevo la Madre de Dios se aparece, sonriente y materna. No habla, pero le hace entender la gran alegría que siente por su conversión. Dado que las apariciones se repiten, la cosa se vuelve de dominio público y suscita un inmediato y respetuoso interés. El lugar es limpiado e iluminado de tal forma que pueda recibir a los peregrinos. No faltan naturalmente los escépticos y las dificultades, pero la iglesia no pone obstáculos, y Bruno Carnicciolo es invitado muchas veces a hablar de su experiencia en varias ciudades italianas. Un encuentro fundamental fue aquel con el Papa Pío XII en 1949, en San Pedro. Carnacchiola habló al pontífice y le confesó también su intención de matarlo a su vuelta de la guerra civil en España 10 años antes. El 12 de abril de 1980, 33 años después de la primera aparición, más de 30.000 personas reunidas en la gruta asistieron a un milagro del sol, predicho algunos días antes por la Virgen Alvidente. Desde 1956, el lugar de las apariciones es custodiado por los frailes menores franciscanos. Bruno Carnacchiola vive aún y lleva una existencia de fe y testimonio. Ha fundado una comunidad llamada Sacri, Chieri Ardititi Cristo Rey Mortali, escuadras ardientes de Cristo Rey Inmortal, que congrega a personas que quieren vivir según su ideal. El mensaje de Trefontaine es de conversión, oración, paz y amor. La Iglesia, aún sin haber reconocido oficialmente el caso, lo ha sostenido siempre de manera manifiesta. Nos encontramos ante la más hermosa historia acontecida desde los tiempos en que Jesús y María habitaban entre los hombres aquí en la tierra. ¿Dónde está y qué es Garabandal? Garabandal es una aldea aislada de unas 300 personas en las montañas del Cantábrico, en el noroeste de España. Es un lugar de sobrenatural serenidad y belleza. El 18 de junio de 1961, 4 niñas, Conchita González, Jacinta González y Mariloli Mazón, de 12 años, junto con Maricruz González, de 11, jugaban en las cercanías de la aldea cuando oyeron un sonido como de trueno. Asustadas, levantaron las cabezas para ver de dónde venía el ruido.
De repente vieron delante de ellas la hermosa figura de un ángel resplandeciente. Tras unos breves instantes y sin haber pronunciado palabra, desapareció. Durante los días siguientes se repitieron las visitas del ángel, que en silencio las miraba y sonreía. Los habitantes de Garabandal comenzaron a reunirse con las niñas al caer la tarde para rezar el rosario a la espera de la aparición. Finalmente, el 1 de julio de 1961, el ángel habló a las niñas y les dijo: ¿Sabéis por qué he venido? Debo anunciaros que la Virgen Santísima se os aparecerá mañana, como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Llenas de alegría, las 4 niñas a la vez exclamaron: ¡que venga pronto! El 2 de julio, fiesta de la Visitación en aquel entonces, hacia las 6 de la tarde, las muchachas estaban en la calleja cuando la Virgen se apareció con el niño Jesús y 2 ángeles. A uno de los ángeles le reconocieron como el que se les había estado apareciendo, que después fue identificado como San Miguel Arcángel, y el otro parecía idéntico. Había más arriba y a la derecha un ojo que las muchachas llamaron el Ojo de Dios. Sin miedo alguno, las niñas comenzaron a hablar con la Virgen. Hablaban sobre sus familias y el trabajo que hacían en casa o en los campos, y la Virgen sonreía. Conchita dijo que era como si su madre hubiera estado ausente durante un viaje y acabara de volver. Rezaron el rosario con la Virgen y ella les enseñaba a rezarlo bien. Cuando la Virgen dijo que se tenía que marchar, las pequeñas le insistían para que no se fuera. Ella, para consolarlas, las prometió volver al día siguiente. Y volvería aún no solo el día siguiente, sino en centenares de encuentros, en ocasiones varias veces a lo largo del día y de la noche. Las niñas sabían perfectamente cuándo iban a tener aparición gracias a lo que ellas mismas denominaban las llamadas. Recibían 3 llamadas, que eran como una alegría creciente que precedía y anunciaba la aparición. A la tercera llamada, la alegría era tan grande que salían corriendo de donde estuvieran hacia el lugar de la aparición, a donde llegaban casi simultáneamente y donde caían repentinamente de rodillas y en trance estático. En agosto de 1961 comenzaron las marchas extáticas. Las niñas comenzaron a caminar en éxtasis hacia adelante y hacia atrás a través de la aldea, con sus ojos fijos todo el tiempo en lo alto. Al comienzo de las apariciones, para hacer reír al niño Jesús que nuestra Madre del Cielo a veces traía en brazos, las niñas le ofrecían pequeñas piedras. El niño no tomaba las piedras, pero nuestra Madre sí. Las besaba y encargaba a las niñas que las dieran a determinadas personas después del éxtasis. Al ver esto, los espectadores comenzaron a dar a las niñas numerosos objetos religiosos para que fueran besados por la Virgen, o los colocaban en una mesa puesta a un lado para este propósito en los hogares de las niñas cuando ellas no estaban presentes. No había manera de que ellas supieran a quién pertenecía cada artículo. Aún así, en éxtasis, la cabeza siempre alzada con los ojos fijos en el cielo, guiadas solo por su visión, nunca se equivocaban en las miles de veces que devolvieron rosarios, medallas, anillos de boda u otros artículos religiosos a sus legítimos dueños. Entre los objetos apareció un día una polvera. Las mismas niñas se extrañaron al ver este objeto profano presentado para ser besado por la Virgen y se resistían a ello, pero cuando la Virgen llegó, lo primero que pidió para besar fue la polvera, diciendo que era algo de su hijo. Al terminar el éxtasis, la dueña de la polvera desveló que durante la Guerra Civil Española aquella polvera había servido para llevar la Eucaristía a escondidas a personas encarceladas y a punto de ser ejecutadas. Durante los éxtasis, nuestras pequeñas protagonistas llevaban siempre un crucifijo que ofrecían a las personas presentes para que lo veneraran. Por orden de la Virgen, solían extender el crucifijo a quien ella les indicaba. Después de un éxtasis, Conchita se enteró
de que todos aquellos a los que había dado a besar el crucifijo eran sacerdotes vestidos de civil. Fueron numerosas las ocasiones en que las niñas, en éxtasis, reconocieron a los sacerdotes y religiosos de paisano, sin tener ninguna otra señal para saberlo que lo que les dijera su visión. Poco a poco, a medida que la noticia fue corriendo de boca en boca, comenzaron a llegar visitantes venidos de fuera del pueblo, de fuera incluso de España, hasta el punto de que pronto llegarán a juntarse de 500 a 3.000 personas por día, que se unirán al rezo de los vecinos de Garabandal en espera de la aparición. Pronto, al lado de las niñas en éxtasis, se vio aparecer a muchos sacerdotes y médicos decididos a probar la verdad o no de las apariciones. Entre los primeros llegaron a este rincón de la montaña teólogos de prestigio, profesores, sacerdotes diocesanos y religiosos en ocasiones con importantes cargos dentro de la Iglesia. Realizaron sus indagaciones a nivel teológico y doctrinal y examinaron la vida de las niñas. Pudieron comprobar que eran niñas perfectamente sanas y equilibradas, sin ansia de espectacularidad, aun cuando no dejaran de tener cosas de niñas cuando estaban fuera del éxtasis, lo cual las hacía más normales aún si cabe. Comprobaron que en todo el tiempo que duraron las apariciones, las niñas no desatendieron sus obligaciones escolares, ni la ayuda en casa o las labores del campo, y eso aunque la aparición las hubiera mantenido en vela hasta altas horas de la madrugada, sufriendo muchas veces las inclemencias del tiempo, la lluvia, el frío o la nieve. La misma Virgen las repetía a menudo que fueran obedientes a sus padres. También las animaba a hacer sacrificios, en concreto por los sacerdotes, para que sean santos, y por los que dudan, para que sigan siendo sacerdotes. Las enseñó a tener horror al pecado, ayudándolas a formar su conciencia respondiendo a las 1000 preguntas que le ponían las niñas. Las niñas afirmaron que después de ver a la Virgen tenían más ganas de amar a Jesús y a María y de hablar a todos del Señor y de su Madre Santísima. Llama siempre la atención ese trato sencillo y confiado que las niñas tenían con su Madre del Cielo, que hasta juega con ellas en ocasiones y que con frecuencia las despide con un beso. Los médicos, por su parte, comprobaron asombrados los extraños fenómenos físicos que acompañan a los éxtasis. Durante estos, la insensibilidad al dolor es total, aun cuando se les pinche con agujas o incluso se les queme con cigarrillos. Sus cuerpos adquirían un peso extraordinario que hacía imposible levantarlas y ni siquiera obligarlas a hacer el más mínimo movimiento de sus miembros. Sus ojos abiertos contemplando la aparición eran bombardeados con la luz de focos potentes y de flashes sin que la expresión de sus rostros fuera perturbada. Corrían hacia el lugar de su visión llegando antes que nadie, incluso de jóvenes fuertes y entrenados, y llegaban sin señales del esfuerzo físico realizado, mientras que los demás lo hacían ahogados y sudorosos. Caían de rodillas estrepitosamente sobre las rocas sin hacerse ningún daño. Caminaban en éxtasis hacia adelante y hacia atrás por las callejuelas mal empedradas de la aldea, o incluso campo a través, con la cabeza totalmente alzada, sus ojos fijos en lo alto todo el tiempo, sin ver por dónde iban y sin caerse ni tropezar nunca. Nada de esto tiene una explicación natural. Entre los muchos sacerdotes que subieron a Garabandal para estudiar los hechos estaba el padre Luis María Andreu, jesuita, que subió a Garabandal junto con su hermano, el también jesuita padre Ramón Andreu, movidos ambos más por la curiosidad que por la esperanza de encontrar cosas serias. Lo que vieron les convenció bien pronto de la verdad de lo que cuentan las niñas. El 8 de agosto de 1961, el padre Luis María Andreu hizo una segunda visita a Garabandal. Al entrar las niñas en éxtasis, se colocó cerca de ellas para observarlas con detenimiento. De repente, los que estaban con él pudieron ver cómo una indescriptible emoción invadía al padre. Su rostro cambió de aspecto y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. De repente gritó: «¡Milagro, milagro, milagro, milagro!».
En el coche que le llevaba de regreso a su residencia esa misma noche, sus compañeros de viaje se quedaron impresionados por la alegría que desbordaba el padre y la seguridad con la que hablaba de los hechos de Garabandal. Repetía emocionado: «Qué contento estoy, qué regalo me ha hecho la Virgen, vaya suerte tener una madre así en el cielo. Yo no puedo tener la menor duda sobre la verdad de las visiones. Hoy es el día más feliz de mi vida». Después de esta última frase quedó en silencio. «Padre, ¿le pasa algo?». El padre Luis María Andreu había muerto. Era un hombre todavía joven al que no se le conocía ninguna enfermedad. La Virgen dijo a las niñas que el día 8 de agosto el padre Luis María Andreu no solo la había visto a ella, sino que había tenido también una visión del gran milagro que vendría. ¿De qué milagro estaba hablando la Virgen? En octubre de 1961, la Virgen le comunicó a Conchita el gran milagro. Más tarde, también lo comunicó a las otras tres. Conchita dice que será un jueves a las 8:30 de la tarde y durará un cuarto de hora, pero una señal quedará visible en los pinos hasta el final de los tiempos. Coincidirá con un gran evento eclesial. Sanará a los enfermos que estén allí. Los pecadores se convertirán y los incrédulos creerán. Conchita sabe la fecha del milagro y lo anunciará con 8 días de anticipación. Antes del gran milagro habrá un aviso sobrenatural que vendrá directamente de Dios para prepararnos. El aviso se verá en el cielo en todo el mundo y será sentido por todos, cualquiera que sea su condición y conocimiento de Dios, exactamente al mismo tiempo. Será una experiencia terrible, pero para el bien de nuestras almas, porque veremos en el interior de nosotros mismos, en nuestra conciencia, el bien y el mal que hemos hecho. Dios desea nuestra salvación. Entonces el aviso no tiene como finalidad el temor, sino que nos acerquemos más a Él y tengamos más fe. Si después del milagro el mundo no cambia, vendrá un castigo, dice Conchita. El castigo, si no cambiamos, será horrible. Nosotras, Loli, Jacinta y yo, lo hemos visto, pero yo no puedo decir en qué consiste, porque no tengo permiso de la Virgen. Un día sin duda importante en la historia de las apariciones de Nuestra Señora en Garabandal fue el 18 de octubre de 1961, fecha en que la Virgen dio permiso a las niñas para comunicar a todos su primer mensaje. La fuerte lluvia que no cesó en todo el día no desanimó a los miles de personas que ese día llegaron hasta Garabandal. Al caer la tarde, en los pinos, las niñas leyeron el texto del mensaje. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Con sencillez de madre, María Santísima daba a sus hijos las indicaciones que éstos necesitaban oír para bien de sus almas. Si no tomamos el camino de la cruz, si la Eucaristía no es el centro de nuestras vidas y de cada uno de nuestros días, si no somos buenos, si no nos convertimos, el Señor no tendrá más remedio que intervenir para que comprendamos la importancia de lo que está en juego, nuestra salvación. Tras la comunicación de este primer mensaje, las niñas pedían con frecuencia a la Virgen que hiciese un milagro para que la gente creyese en las apariciones. Cuando en el pueblo no iba a haber misa, para que las niñas no quedaran sin comulgar, el mismo San Miguel venía para darles la comunión. Un día, San Miguel comunicó a Conchita que en una de esas ocasiones en que él traía la comunión, la forma se haría visible en su lengua. A Conchita no le pareció un gran milagro, porque ella pensaba que la forma era siempre visible a los presentes. Cuando llegó el día, que había sido anunciado por Conchita 15 días antes, había cientos de personas en el pueblo. En la noche del 18 al 19 de julio de 1962, a la 1:30 de la mañana, ocurrió el milagro. Un milagro precisamente eucarístico. Parece lo justo,
dado que ayudarnos a profundizar en el amor y veneración por la Eucaristía parece una de las claves de lo que la Virgen vino a hacer a Garabandal. Uno de los presentes pudo grabar algunos instantes en vídeo, donde se ve la forma blanca aparecer en la boca de Conchita. Durante los primeros años, las manifestaciones del cielo se multiplicaban sin parar. A partir de 1963, las niñas ya no tuvieron tantas apariciones como al principio, y a veces el cielo se comunicaba con ellas a través de locuciones interiores que ellas sentían pronunciar en su alma por la Virgen y en alguna ocasión por el mismo Señor. A pesar de eso, las peregrinaciones seguían fluyendo hacia Garabandal con un aumento notable en el número de peregrinos procedentes del extranjero. Al apartado pueblo de la montaña llegaban auténticas personalidades del mundo eclesial, periodistas de importantes medios, diplomáticos, empresarios, escritores. Se dan casos de conversiones notables y curaciones de índole no solo física, sino también espiritual. En Garabandal, la Virgen parece especializada en sanar los corazones y las almas. El segundo mensaje de la Virgen llegó pocos meses antes del fin de las apariciones, el 18 de junio de 1965. Es San Miguel el encargado de comunicar el mensaje a Conchita de parte de la Virgen. Las lágrimas ruedan por el rostro de la muchacha a medida que él va hablando. Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. El mensaje, breve en palabras, era verdaderamente largo en contenido y no hacía sino describir la dolorosa situación que estaba viviendo la Iglesia Católica a punto de concluir el Concilio Vaticano II. Pocos meses después de la comunicación de este segundo mensaje, Pablo VI publicaría la encíclica Mysterium Fidei, en la que el pontífice expresaría precisamente su grave preocupación por la confusión doctrinal respecto al mayor tesoro que la Iglesia posee, la Eucaristía. Pero el 18 de junio de 1965, Conchita no podía conocer lo que estaba sucediendo, porque la crisis de doctrina y culto que comenzaba a estallar en el seno de la Iglesia apenas había llegado a España, y menos a esa aldea perdida en la montaña. De igual manera, la gran crisis sacerdotal todavía no se podía ni imaginar, y sin embargo, pronto se convertiría en motivo de nuevo y profundo sufrimiento para el sucesor de Pedro y para toda la Iglesia. El 13 de noviembre de 1965 fue para Conchita un día de alegría y tristeza mezcladas. Subió sola a los pinos. Bajo la lluvia, María Santísima se le apareció de nuevo a la joven. Venía con el niño, muy sonriente, pero esta vez sería la última. La Virgen, dirigiéndose a Conchita, dijo: «Háblame, Conchita, háblame de mis hijos, a todos los llevo debajo de mi manto. Os quiero mucho y deseo vuestra salvación. Pon de tu parte todo lo que puedas y nosotros te ayudaremos. Esta será la última vez que me verás aquí, pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Conchita, debes visitar más a mi hijo en el sagrario. ¿Por qué te dejas llevar de la pereza para no visitarle? Él os está esperando día y noche». Conchita dijo a la Virgen:
«Qué feliz soy cuando os veo. ¿Por qué no me llevas ahora contigo?». Ella le contestó: «Acuérdate de lo que te dije el día de tu santo. Cuando te presentes delante de Dios, tienes que mostrarle tus manos, llenas de obras hechas por ti a favor de tus hermanos y para gloria de Dios. En este momento tienes las manos vacías». Así terminaron las manifestaciones visibles de Nuestra Señora en Garabandal. Los momentos felices que las niñas habían pasado con su Madre Celestial habían terminado, pero sentían aún su presencia y los efectos dejados en su alma. Conchita dijo que las apariciones me dejaron el alma llena de paz y alegría y de un gran deseo de vencer mis defectos y de amar al Señor y a su Madre Santísima con todas mis fuerzas. Son los mismos efectos que nuestra Madre del Cielo quiere dejar en las almas de todos sus hijos. La certeza de tener una madre muy cercana que vela por nosotros, el deseo de conversión que nace en el alma que medita la pasión, el amor y la veneración por el tesoro más precioso que posee la Iglesia, la Eucaristía. María Santísima estará siempre con todos sus hijos. Lo que prometió a Conchita en esa última aparición nos lo promete a nosotros. Nosotros te ayudaremos. Yo estaré siempre contigo y con todos mis hijos. La víspera del 2 de abril de 1968, Nuestra Señora se apareció como una luz radiante sobre la iglesia ortodoxa copta de Santa María. La iglesia está situada en Zeitún, un barrio de Cairo, Egipto. Según una leyenda y creencia popular, José y María pasaron por Zeitún cuando huyeron de la persecución de Herodes a la seguridad de Egipto. Nuestra Señora se veía moviéndose entre las cúpulas de la iglesia, sosteniendo frecuentemente una rama de olivo y a veces una cruz. Otras veces se inclinaba ante la cruz o bendecía a la gente presente. Gentes de diferentes clases, ocupaciones y religiones la vieron en diferentes formas o actitudes. Su aparición fue siempre pública y presenciada por toda la multitud, creyentes y no creyentes. Hasta nuestra sirvienta estaba con nosotros. Ella no entiende nada de cristianismo. Ella daba saltos porque la veía. Es algo muy grande. Es tanta la alegría que no cabe uno dentro de sí mismo. No es nada simple. Es muy conmovedor. Todo el cuerpo se siente diferente. No sabe uno si desea llorar o gritar. No se sabe qué hacer. Pensamos que quizás no estábamos viendo bien y le preguntamos a nuestra sirvienta, que es una chica de 17 años. Le dijimos: ¿qué estás viendo? Ella dijo que veía una señora. No sabía lo que era el halo y nos dijo que veía una corona llena de focos eléctricos que brillaban mucho. La veíamos como en un marco, como en un cuadro, parada, de cuerpo entero, en luz fluorescente. Era primorosa. En varias ocasiones se relataba haberla visto aparecer en diversas formas y rodeada por múltiples colores. Las apariciones también fueron acompañadas de milagros de curación que han sido verificados y documentados por una comisión de doctores y profesores científicos. El 5 de mayo de 1968, la iglesia copta expidió una declaración a través de la oficina del patriarca Herodes VI, declarando que la bendita Virgen María se ha aparecido varias veces en la iglesia ortodoxa copta que lleva su nombre en Zeitún, Cairo. Las apariciones continuaron por más de 2 años, ocurriendo 2 o 3 veces por semana y más frecuentemente en días de fiesta o vísperas de fiesta. Las visitas duraban desde solo unos minutos hasta 8 horas. Las multitudes crecieron hasta 250,000 de personas aproximadamente.
Entre los testigos había ortodoxos, católicos, protestantes, musulmanes, judíos y gente sin religión y de muy diferentes ocupaciones. El doctor Denis Jalil, testigo ocular de las apariciones, expresa su confirmación de los sucesos. Bueno, yo soy doctora y lo que he visto en Zeitún lo creo. No lo puedo explicar a través de la medicina o a través de la ciencia. Pero hubo un gran número de milagros y sanaciones y conversiones de fe. Algunas veces se relató que luminosas palomas blancas o doradas revoloteaban sobre la figura de la Virgen en la noche, volando a grandes alturas y luego desapareciendo repentinamente. Ciertamente ese es un fenómeno extraño, pues las palomas no vuelan de noche. Las palomas aparecían antes, durante y después de las apariciones de Nuestra Señora. Otro fenómeno asociado con las apariciones de Zeitún era la presencia de humo con olor a incienso, descrito por un obispo como una fragancia tan grandiosa como si viniera de 1.000.000 de incensarios. Aunque no articuló palabras, ella impartió un sereno mensaje a sus hijos. El silencio de Nuestra Señora representaba su amorosa preocupación por sus hijos, cristianos y no cristianos. Los frutos dan testimonio de su poderosa presencia. En Akita, Japón, Nuestra Señora usa la simplicidad al hacer su presencia y su mensaje conocido a todos. En 1973, en un convento católico, en un pequeño caserío en las afueras de la ciudad de Akita, Japón, la hermana Agnes Sasagawa, en la capilla japonesa de las Siervas de la Eucaristía, experimentó el primero de muchos acontecimientos sobrenaturales. En junio de 1973, cuando la hermana Agnes abrió el tabernáculo para la adoración, una luz muy fuerte salió de él, invadiendo la capilla. Esto sucedió en 3 días consecutivos y en la fiesta de Corpus Christi. En una de estas ocasiones también vio ángeles adorando la Sagrada Eucaristía en un semicírculo alrededor del altar. En la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, en junio de 1973, el ángel guardián de la hermana Sasagawa se le apareció cuando estaba enferma en el hospital. Estando allí, el ángel le enseñó la oración de Fátima para ser dicha después de cada misterio del rosario. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente aquellas más necesitadas de tu misericordia. Esta oración era virtualmente desconocida en el Japón al principio de los años 70. En la misma ocasión de la aparición del ángel guardián, una herida en forma de cruz apareció en el hueco de la mano izquierda de la hermana Sasagawa y comenzó a sangrar. El 6 de julio de 1973, una oración eucarística escrita por el obispo John Ito, ahora ordinario retirado de la diócesis de Niigata, era recitada en la capilla por la hermana Sasagawa y Nuestra Señora añadió la palabra verdadera al texto. Esta oración eucarística significa la importancia de la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía. Más tarde, ese mismo día, una herida sangrante apareció en la mano derecha de la estatua de Nuestra Señora en la capilla. El ángel guardián de la hermana le dijo que el correr de la sangre es significante para la conversión de pecadores y en reparación por los pecados. El 23 de septiembre de 1973, la estatua comenzó a sudar de la cara a los pies, los ojos anegados en lágrimas que corrían por su rostro. Un olor a fragancia dulce llenaba la capilla. Esto ocurrió muchas veces en la presencia de otros, incluyendo al obispo John Ito, quien hizo analizar las lágrimas por la mejor universidad del Japón. El examen probó que eran lágrimas humanas. La estatua lloró un total de 101 veces.
Kijito Fujimoto, testigo ocular de los sucesos, describe su experiencia. Vi salir lágrimas que corrían por la cara de la imagen de la Madre Bendita y que llegaban a la base del globo. Llegué a probar las lágrimas y eran muy saladas. Esto me hizo pensar que la Madre Bendita debía tener un mensaje especial para mí y para otros. Cuando una madre derrama lágrimas frente a sus hijos es por una razón seria. Por lo tanto, pensé que cuando la Madre Celestial derramaba sus lágrimas a través de su imagen, era porque tenía un mensaje urgente para todos nosotros. De acuerdo a la hermana Sasagawa, la Virgen Bendita quiere reunir a las almas compasivas que pueden agradar a Dios con sus sufrimientos. Esto es exactamente lo que Nuestra Señora quiere aquí en Akita. Deben arrepentirse, comiencen a orar a Dios con corazones buenos y puros, conviértanse a Dios y entréguenle su vida. Es importante hacerse cristianos y conocer la misericordia de Dios. Él quiere que enmendemos nuestras vidas. El mundo está muy corrupto y egocéntrico. Dios nos ama profundamente. Está tratando de salvarnos de los castigos a través de los mensajes de Nuestra Señora. Solo mediante la oración se podrá seguir el camino para propagar los mensajes. El 13 de octubre de 1973, la hermana Sasagawa recibió un mensaje de extrema gravedad para el mundo. Los castigos no tendrán precedente en el tiempo. Serán peor que el diluvio. Un fuego caerá del cielo como resultado de esta calamidad. Gran parte de la humanidad será aniquilada. Si la gente no se arrepiente, esto sucederá. Mutsuo Fukushima, reportero de la agencia de noticias en Kioto, Japón, comparte su percepción de los mensajes. El mensaje en Akita es un mensaje de amor divino, porque Dios ama a los seres humanos tan profundamente que tenía que dar este aviso, así como mensajes de arrepentimiento y oración para todos los seres humanos aquí en Akita. Después de 11 años de investigaciones, el obispo John Ito, entonces ordinario de la diócesis de Niigata, declaró oficialmente el origen sobrenatural de los sucesos relacionados con la estatua y los mensajes comunicados a la hermana Sasagawa. Creo que el tercer mensaje de Akita tiene una conexión profunda con Fátima. Aún después de que la Santísima Virgen dio el mensaje en Fátima, la gente no se arrepintió en sus vidas y Nuestra Señora tuvo que repetir y vivir la memoria de Fátima otra vez. Oren por el Papa, los obispos y sacerdotes con el rosario. La acción del demonio va a infiltrar hasta la iglesia, al grado de que se verán cardenales opuestos a cardenales. Obispos se pondrán en contra de otros obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y atacados por sus hermanos. Iglesias y altares serán destruidos. En la iglesia habrá mucha gente que acepta compromiso, y el demonio forzará a muchos sacerdotes y religiosos consagrados a dejar el servicio de Dios. El demonio se concentrará especialmente en las almas dedicadas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Medjugorje es un lugar especial. Eso afirman 35 millones de personas de toda raza, credo y religión que han peregrinado hasta este pequeño pueblo de Bosnia intentando encontrarse con lo inexplicable, intentando ser testigos de las apariciones de la Virgen. El 24 de junio de 1981, un hecho revolucionaría para siempre la hasta entonces tranquila aldea de Medjugorje. Dos jóvenes, Ivanka Ivankovic, de 15 años, y Mirjana Dragicevic, de 16, paseaban por el cercano monte Bobdro, cuando de repente vieron una figura flotando en el aire. Ivanka cayó de rodillas mientras su amiga, asustada por el encuentro, salió despavorida. A los pocos minutos, se encontró con otros jóvenes del pueblo y decidieron regresar hasta el lugar de la aparición.
Allí, los 6 adolescentes contemplaron a una mujer de rostro dulce, ojos azules y cabellos negros que vestía una túnica gris. Sobre su cabeza una corona en la que pudieron contar 12 estrellas y en sus manos un bebé al que cubría y descubría con su velo blanco. La figura les hizo una señal con la mano para que se acercasen, pero ellos, presos del pánico, salieron corriendo hacia sus casas. La noticia de que 6 jóvenes del pueblo habían visto a la Gospa se extendió como la pólvora. A los pocos días, en Medjugorje, ya se daban cita miles de personas esperando contemplar el milagro. Vivo a 5 kilómetros de Medjugorje y recuerdo que ya el 25 de junio de 1981 por la mañana, los vecinos estaban muy agitados hablando de la aparición. Así que el mismo día por la tarde decidí acercarme a Medjugorje. Llegué al pie del monte de las apariciones y vi a los videntes que subían a toda velocidad ladera arriba como si estuvieran siendo llamados por la Virgen, y empecé a seguirlos con el resto de la gente. A alguno de los videntes ya los conocía de antes y puedo decirte que eran personas normales. Y reconozco que cuando estuve cerca de ellos sentí algo extraño mientras rezaban, algo diferente. Pero ha sido la única vez que me ha pasado esto. Estaban con la mirada perdida en el infinito. Pero el régimen comunista de la antigua Yugoslavia no se lo iba a poner fácil. En varias ocasiones se llevó a la fuerza a los videntes para obligarles a declarar que todo había sido una invención. Sus familiares también fueron retenidos y amenazados. Las visiones de la Virgen se seguían produciendo a diario y cada vez eran más los fieles que dejaban de lado la política y se acercaban a lo extraordinario pese a la prohibición de subir al monte que decretó el ejército. Apenas habían pasado 10 días desde que empezó todo y ya había aquí miles de personas al pie del monte. El párroco local estaba desbordado. No sabía qué hacer con las miles de personas que llegaban. Y un día vinieron las fuerzas de policía y del ejército y se tomaron este movimiento de fe como una respuesta bélica. Así que prohibieron a la gente subir a rezar. Que hubo un control de policía alrededor de Medjugorje. Policía, médicos militares, psiquiatras, psicólogos. La gente rezaba. Rezaba, pero ¿les dejaban subir arriba al monte? Que no les dejaban subir, pero algunas vecinas mías hablaban con mi madre y han dicho que no podían subir, pero rezaban cerca de la iglesia. El párroco, Fray Jozo, tampoco lo tuvo fácil. Fue detenido, torturado y encarcelado durante 18 meses por defender a los videntes y sus visiones. Mientras, en Medjugorje, los jóvenes seguían cayendo en profundos éxtasis al mismo tiempo y escuchaban los mensajes de aquella aparición celestial y 10 secretos que aún no han sido revelados. Los primeros días se apareció la Virgen en el monte, según afirman los 6 videntes de la aldea. El primer mensaje que dio era el mensaje de la paz. Cuando dijo paz, 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 únicamente la paz debe reinar entre hombre y Dios y entre todos los hombres. Luego fue dando, digamos, unas directrices de cómo llegar a aquella paz, ¿no? Desde el principio, el mensaje más fuerte y persistente era que se rezara por la paz. La paz fue la referencia que se extendió desde aquí, y cuando estalló la guerra, es cierto que el pueblo interpretó que la Virgen ya nos lo había advertido. Durante los estados de hieratismo, varias comisiones de médicos de diversos países intentaban descubrir el fraude a través de la ciencia. Los videntes eran sometidos a largas jornadas de pruebas en las que se les llenaba la cabeza de electrodos, les pinchaban en el cuerpo o les quemaban para ver si reaccionaban a los estímulos. Pero la ciencia no pudo decir nada en su contra. En la actualidad, los análisis no han dejado de producirse.
Una comisión vaticana está ahora mismo estudiando los supuestos milagros que se han producido en la aldea. Pero los fieles parecen ajenos a todo esto. Cientos de personas descalzas suben a diario pedregosas cuestas pagando así una promesa. Rezan ajenos a lo que hay a su alrededor y se concentran junto a un gran Cristo de bronce que exuda suero para mojar sus pañuelos y llevárselos a un familiar enfermo. Muchos esperan horas, incluso días, para poder ver a alguno de los videntes, y si tienen suerte, puede que reciban su bendición. Fraude o verdad, lo cierto es que estamos asistiendo como testigos principales a un acontecimiento que se está produciendo en pleno siglo XXI. A un hecho paranormal profetizado, porque como bien dijo el arquitecto que diseñó la inmensa iglesia de Medjugorje, un día este templo será demasiado pequeño para acoger a toda la gente que querrá entrar. Santuario de Betania. Betania es una extensión de tierra montañosa que se encuentra ubicada en el kilómetro 11 de la carretera Cúa-San Casimiro en el estado Miranda, Venezuela, a unos 65 kilómetros de la ciudad de Caracas. El nombre de Betania viene del nombre original que tenía la finca, la cual en 1974 fue presentada en venta a la familia Bianchini, a la familia Andreu y a la familia Castellano. Al verla, la señora María Esperanza Medrano de Bianchini sintió que esa era la tierra prometida por Dios desde el inicio de su misión. Muchos años antes de conocer la finca Betania, la señora María Esperanza, a través de mensajes recibidos de la Santísima Virgen María tiempo atrás, ya estaba plenamente consciente de su existencia. La Santísima Virgen María en numerosas ocasiones le habló sobre una tierra santa que sería como la nueva arca de salvación. Le dijo que la misma se encontraba en el centro norte de Venezuela y que se convertiría en un lugar de oración y peregrinación permanente para el pueblo de Venezuela y luego para todas las naciones del mundo, a fin de que diese las manos en reconciliación los pueblos y naciones, y en donde estarían unidos iglesia y pueblo en un solo corazón. Dos años más tarde, el 25 de marzo de 1976, tal y como le había sido anunciado, se aparece por primera vez la Santa Madre de Dios a la señora María Esperanza en Betania bajo una nueva advocación, la de María Virgen y Madre Reconciliadora de todos los pueblos y naciones. Después de esta hermosa experiencia, la Virgen le sigue pareciendo a los años siguientes, pero no es sino hasta el año 1984 cuando se hace visible a más de 150 personas quienes atestiguan haberla visto clara y nítidamente. Bueno, mi nombre es María Esperanza Bianchini de Foley. Soy la segunda de las hijas de la señora María Esperanza, que fue la persona que recibía los mensajes aquí en Finca Betania. Betania realmente es una tierra de promisión. Mi mamá desde muy pequeña
recibía mensajes de la Santísima Virgen donde le decía que le daría una nueva tierra de promisión, que sería como un gran templo de la naturaleza, donde pueblo e iglesia se unirían y se formaría ese gran pueblo de Dios, basado en el amor, sin diferencia de razas, ni de color y sobre todo de religión. Todos somos hijos de Dios. Y bueno, ella buscó esa tierra durante muchos años. Ya tenía los 7 hijos, se casó con un señor italiano, mi papá, en la Basílica de San Pedro en Roma, y fue algo de verdad maravilloso, porque ella siempre cumplió la voluntad de Dios. Por lo tanto, los invitamos cordialmente a Betania, porque además Betania fue aprobada por la Iglesia. Es la 4ª aparición aprobada en el siglo XX, de 1900 al 2000. La primera fue Fátima, después en Bélgica hubo 2 apariciones en el año 33, Beno y Banó, y Betania 50 años después fue aprobada, el 21 de noviembre de 1987. Por lo tanto, Betania es un lugar en donde realmente, auténticamente apareció la Virgen, es un lugar sobrenatural y de origen divino. Con confianza pueden venir, están cordialmente invitados y aquí van a conseguir todo el amor de la Santísima Virgen y sobre todo esas gracias para poder llevar adelante la misión que tenga dispuesta Dios para ustedes. Muchas gracias. A partir de ese momento comienza una investigación por parte del obispo de la diócesis de Los Teques, Monseñor Pío Bello Ricardo, que culmina con la aprobación oficial asentada en un documento personal, donde declara que las apariciones en Finca Betania son auténticas y tienen carácter sobrenatural. Por lo tanto, el sitio debe ser considerado como sagrado y ser tenido como meta de peregrinación y como lugar de oración, reflexión y culto, en el que puedan realizarse actos litúrgicos de acuerdo a las normas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Monseñor Pío Bello Ricardo, para llegar a esas conclusiones, consultó primero con el Santo Padre Juan Pablo II y después comunicó todas las informaciones al cardenal Roger Ratzinger, actual Papa de la Iglesia Católica, que para entonces era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Debido a la afluencia de visitantes y peregrinos de Venezuela y otras partes del mundo, el santuario permanece abierto al público todos los días del año de 7 a 5 p.m. Desde el 2008 fue entronizada en el santuario una nueva imagen de la Virgen, la Madre María Reconciliadora de todos los pueblos y naciones, tal como fue vista por primera vez en estas tierras y es apreciada hoy. El santuario de Betania, un destino mirandino para recorrer la fe venezolana. Hijos, como ya os anunciara anteriormente, aquí estoy. Unos me sentirán, otros me verán entre los árboles, otros percibirán las perfumadas rosas de mi jardín del cielo, y aún más, los enfermos que beban mi agua en mi gruta de oración serán aliviados unos, curados otros, obteniendo la salud y la paz. Son muchos los favores y milagros recibidos por la Virgen a muchos creyentes. Estos vienen a Finca Betania a pagar sus promesas y a traer presentes a la Virgen.
Vengo porque mi hermano hizo una promesa. Si mi operación salía todo bien, veníamos a visitarla y como me ven, todo fue un éxito. Y gracias a ella, a la Virgen, que me acompañó en ese momento de la operación. Buenas, soy de Caracas, vengo a pagarle una promesa a la Virgencita porque tengo un cáncer, ya me pusieron el tratamiento de la quimio y gracias a la Virgencita ya parece que no me van a poner las radios. Y por eso vine a pagarle su promesa de ponerle su florecita y su velita. Tengo años viniendo acá a Betania, no he visto nunca a la Virgen, pero no vengo a mirarla con los ojos de mi cara, sino con los ojos de la fe en mi corazón. Tanto no hay llamado de eso, que hay unión en las naciones, paz en la familia, los hogares, que se están deteriorando, los divorcios, cada día. Aquí hay como una guerra de clase social. Y fue algo de verdad maravilloso, porque ella siempre cumplió la voluntad de Dios. Ella falleció en el año 2004 en Estados Unidos y realmente nos motivó y nos sigue motivando desde el cielo para llevar adelante esa conquista de las almas, sobre todo de las nuevas generaciones de la juventud. He venido a llamar al hombre a una reconciliación con sus hermanos. Yo vengo a dar paz al mundo y tranquilidad a los pueblos y naciones. Yo vengo a reinar en el corazón de los más humildes y vengo a enternecer a los más soberbios y orgullosos para que rectifiquen su actuación. Acompáñenme todos. Our